atendieron la convocatoria que realizara el Ministerio Público a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Y comentarles que el Ministerio Público, cuando en el año 2020 tuvo conocimiento con relación a una serie de reuniones que se desarrollaban en un sanatorio ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, inició una investigación con la hipótesis relacionada a el involucramiento de distintos actores en el proceso de postulación para magistrados de altas cortes. El involucramiento siempre es normal, pero la investigación lo que ha podido determinar es cómo se aprovechó de distintos factores para la manipulación de dicho proceso. Quiero solo recapitular situaciones que fueron advertidas en conferencias de prensa que se desarrollaron durante el año anterior. Si recordamos, fueron documentadas por investigadores de la Policía Nacional Civil las visitas de personas involucradas al proceso de postulación. Se dio información de que se habían incautado algunos aparatos telefónicos, que se había obtenido información con relación a posibles contactos telefónicos entre los involucrados. Eso es solo un antecedente. Entonces, si podemos iniciar, la investigación de la Fiscalía ha permitido determinar, si alguien puede continuar con la proyección, la investigación de la Fiscalía ha permitido determinar la comisión de actividades criminales que tienen su génesis en la concertación de un conjunto de actores que influenciaron indebidamente el proceso de selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para las magistraturas de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, que se materializan en actividades comparables a comercialización informal consolidadas como un trueque de favores. A continuación haré acopio muy breve de las figuras que son objeto de investigación. Una es la asociación ilícita contemplada en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece que comete este delito las personas que integren o participen en asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas promuevan su comisión. Estipula una pena de entre 6 y 8 años. Esta norma en el ámbito del derecho la integramos con otra disposición contemplada en el artículo 2 del Código Penal, que establece una serie de requisitos que consideramos como Fiscalía de que en el caso de algunas personas que han sido llamadas a proceso penal se cumplen los distintos requisitos y estas personas han puesto en peligro el orden establecido y legalmente protegido para la elección de magistrados que cumplan con los postulados que contempla la Constitución de la República. Otra figura que es objeto de investigación es el tráfico de influencias, que consiste en aprovecharse de determinadas relaciones con un funcionario o autoridad, influir o intentar influir en él a fin de obtener una resolución que reporte un beneficio directo o indirecto al influyente o a un tercero. En ese sentido, la interacción entre los involucrados con predominio o preponderancia en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes concretiza el quebrantamiento de principios de objetividad, equidad, transparencia que deben regir dicho proceso, porque aprovechando las relaciones se influyó en el proceso postulador, como veremos más adelante. Esa situación se agravó por todos los compromisos penales del señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara, que refleja la ilegitimidad del proceso. Los magistrados que resultaran electos debieran resolver en instancias superiores la situación del procesado, lo que provoca un quebrantamiento total de la posibilidad de la elección de cortes que cumplan con principios de independencia e imparcialidad. También consideramos, y es nuestra tesis, de que se pudo haber incurrido en el delito de violación a la Constitución, tomando en consideración que la lucha por el Estado de Derecho implica estar en la búsqueda y en la realización del Estado democrático de Derecho, aquel en que los ciudadanos disfrutan en condiciones de igualdad de sus libertades formales y materiales. Ello conlleva o impone a quienes se postulen como magistrados el favorecimiento de los principios constitucionales que avisoren en el futuro al asumir sus cargos que van a emitir resoluciones con pleno sometimiento a la Constitución y a las leyes,
y cuidar al máximo las garantías procesales que permitan al ciudadano posicionarse en un plano de igualdad en las sedes judiciales. Las conductas asumidas por los involucrados van dirigidas a distorsionar las demandas contempladas en la Constitución Política de la República, las que se alejan de los parámetros contemplados en la Ley para la elección de magistrados. ¿Qué alcances ha tenido la investigación? Se identificaron redes que operan desde dentro y desde fuera del sistema de justicia para influir en la toma de decisiones, e incluso algunos grupos se han especializado en vender servicios de impunidad a partir de contactos en el interior del mismo. Se estableció entonces la distorsión del esquema legal de la elección de magistrados. Recapitulando, en febrero del año 2020, a raíz de una investigación por posible evasión de Gustavo Adolfo Alejos Cámaras, quien se encontraba en prisión preventiva y convaleciente en un centro hospitalario privado de la zona 2, se pudo inferir esos intentos por manipular el proceso de elección de altas cortes. La investigación determinó, además de la influencia manifiesta de una persona privada de libertad, con vinculación en por lo menos 5 procesos penales, que las entidades de selección están permeadas por intereses especiales, lo que decantó en una manipulación de los procesos de selección y en la toma de decisiones que se basaron en criterios políticos en lugar de una debida evaluación de los nominados. Y entonces, solo para recordar, en esa zona de la ciudad es que fueron realizado el allanamiento que nos permitió advertir los siguientes hallazgos. Continuamos. En cuanto a las negociaciones, la agrupación se cercioró de obtener el número de electores necesarios para alcanzar los votos mínimos indispensables para cumplir con su cometido. ¿Cómo alcanzó ese número mínimo necesario? La Constitución Política de la República estipula que para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la comisión de postulación se integra de la siguiente manera: 12 representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones, los cuales están integrados en el Instituto de Magistrados. 12 representantes que elegimos en asamblea del Colegio de Abogados y Notarios. 12 decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales que operan en el país, y el representante de los sectores de las universidades del país, que en total hacen 37 votos o 37 electores. Y si vemos, las salas de la Corte de Apelaciones tienen casi la misma conformación. Lo que cambia es que, en cuanto al cuerpo electoral, que aquí integran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este caso son 12. El Colegio de Abogados y Notarios, 12 representantes, los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, 12, y un representante de los rectores de las universidades del país, que en el proceso de selección de magistrados para salas de la Corte de Apelaciones que se encuentra en curso, quien representaba a las universidades del país era el rector de la Universidad de San Carlos, Morfi Olimpo Páez Recinos. Cuando hablo de número mágico, como ya fue indicado, el pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir, las 2/3 partes de los votos. Si hay un total de 37 votos, esas 2/3 partes lo representan 25 votos. El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos y manejaron un margen de riesgo de 1 voto. ¿Cómo podemos determinar eso? Además de información testimonial y otra información que obra en la Fiscalía, llama mucho la atención este documento que fue ubicado en un allanamiento, en el allanamiento efectuado ahí en el sanatorio de la zona 2. Podemos observar que este documento está compuesto por 5 columnas. Una primera columna que tiene varias letras, varias literales, G, JJ, I, C, S, O, H, I, J. Bueno, sobre esa columna, un poquito más adelante les voy a explicar. Existe una segunda columna
donde se puede advertir no asignado, Gálvez, Juan José, Instituto, CSJ, Salvador, Olga, Henry, Jennifer, Luis Fernando, Dignificación, Morphy, Ajín, Bolsón, Decanos, U Rural, Upana, U San Pablo, no tiene la U. Entonces, aquí se resalta el tema de los votos. Si vemos, la sumatoria es de 24, ¿y de dónde se obtienen esos 24 votos? 4 corresponden a quien se denomina como Gálvez, 1 Juan José, 10 se refiere a magistratura de la Corte Suprema de Justicia, 1 Salvador, 1 Olga, 1 Henry, 1 Jennifer, 2 Luis Fernando, 1 Dignificación, 1 Murphy, 1 Ajín. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cómo se obtuvo el número de electores necesario? De acuerdo con la información obrante en la investigación, los 24 electores respondieron a compromisos asumidos de conformidad con la explicación que se refiere en la siguiente tabla. Cuando se denomina o tiene la anotación o el acrónimo Gálvez, se refiere a Carlos Estuardo Gálvez Barrios, que él, personas vinculadas con la agrupación de él, tenían un número de 4 electores. Juan José Bolaños Mejía, un elector, 10 electores de la Corte Suprema de Justicia. La anotación Salvador se refiere a Juan Salvador Soto Hernández. La anotación Olga a Olga del Rosario Alfaro Pineda. La anotación Henry a Henry Giovanni Dubón Ruano. La anotación Jennifer a Jennifer Candelaria del Acua Lima. Luis Fernando a Luis Fernando Ruiz Ramírez. Tenemos algunas por determinar, Morphy a Morphy Olimpo Páez Recinos y Armando Ismael Ajín Pérez, se hacen un total de los 24 votos necesarios. Pero, bueno, entonces ya tenemos que existía un pacto entre un número de electores mínimo necesario para conducir la elección. Luego veamos, luego de tener asegurado el número de votos necesarios, cada uno de los electores, bien sea en nombre propio o en representación de alguno de los operadores, estableció un cupo de aspirantes que pasaría a la nómina final, de conformidad con el pacto establecido. Por lo general, correspondía a un número de 10 aspirantes por cada elector. Ello explica, por ejemplo, que en la nominación de Carlos Estuardo Gálvez Barrios, si recordamos, él tiene 4 electores, la cuota fijada para el grupo de él era el ingreso de 40 aspirantes. ¿Cómo lo podemos reflejar eso? Si vemos, es la misma tabla ubicada ahí en la diligencia de allanamiento efectuada en febrero del año 2020, y si nos posicionamos en la columna que se encuentra resaltada, aparece cuota, y aparece un total de 280. Si hacemos la relación y nos vamos a la fila donde dice Gálvez, en la primera columna, 4 votos, que son los 4 electores, y el cupo correspondiente era de 40 aspirantes, podían ingresar del grupo del señor Estuardo Gálvez. De la misma manera vemos Juan José 1, la relación o de cuota es de 10 aspirantes, y así sucesivamente, salvo, van a decir, bueno, y se está equivocando y la matemática le falla. Si continuamos con la siguiente diapositiva, la circunstancia anteriormente enunciada, la relación de 10 aspirantes por un elector, se visualiza en el resaltado que ya vimos anteriormente. Nótese que dicha frecuencia varía únicamente en el apartado correspondiente a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto de Magistrados. Si podemos, solo para efecto explicativo, regresar a la diapositiva anterior. Si nos posicionamos donde se indica CSJ, 10 votos, cuota 65. Y si nos posicionamos antes, Instituto 0, cuota 30, la explicación que la propia investigación tiene es la siguiente. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia votan por magistraturas de la Sala de Apelaciones, mientras los representantes de los magistrados de las salas de apelaciones votan en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, esta es una negociación que estamos pendientes de establecer y teniendo en consideración de que de existir involucrados gozan de inmunidad, pues tenemos que continuar con el propósito de esclarecer si existió alguna negociación con relación a elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de integrantes del Instituto de Magistrados y viceversa. En todos los demás, si ustedes ven, la relación sí es de 10-1. Bueno, continuemos. La siguiente. Bueno, ahora este es un indicio, fíjense el indicio secuestrado en el sanatorio Ciudad Nueva. Fíjense qué es lo importante aquí o lo que estamos destacando. Tenemos allá resaltado un documento en donde nuevamente aparece la misma relación de nombres que pueden corresponder a comisionados u operadores, pero vemos resaltado ahí la letra que se observa al margen izquierdo corresponde a la primera letra del nombre o apellido del operador político o comisionado y se puede observar la cantidad de aspirantes que le fue permitido proponer. Es decir, cada uno de los comisionados o sujetos relevantes para la agrupación, Gálvez, Juan José, Instituto, CSJ, Salvador, independientemente de que se conocieran de esa manera, para efectos prácticos, cada uno tenía una letra, una literal. Fíjense, Gálvez, por ejemplo, le correspondía a la G, a Juan José JJ, al Instituto I, a CSJ la C, a Salvador la S, a Olga la O, a Henry la H, a Jennifer la J, a Luis Fernando LF, a Dignificación D, a Murphy M, a Gin A, Bolsón B, DC era la forma en que se conocía decanos, UR, UP, SP, U Rural, UPANA, San Pablo. Bueno, ¿y eso qué tiene de relevante o de sorprendente? Si es la primera letra o la inicial del nombre o de la denominación. Lo relevante es lo siguiente, que en otro de los documentos secuestrados en el sanatorio Ciudad Nueva, corresponde a un listado que contiene el nombre del aspirante, es decir, de quien se postuló para la magistratura y su respectivo número de expediente. Y al margen izquierdo se observan las letras iniciales de los nombres de los operadores políticos o comisionados de quien respondían intereses y que aparecía en el documento anterior. Y de la misma manera, si podemos continuar con la siguiente, otro ejemplo de las iniciales utilizadas para marcar a los aspirantes que conformaban el listado manejado por los